Hola, hola a todos. Bienvenidos de nueva cuenta a este espacio en el cual han visto a una compañera de Sociedad Andante platicar con ustedes sobre diferentes temas que hemos tocado en este proyecto, platicar con varios integrantes de Sociedad Andante, y en esta ocasión yo me ofrecí a sustituirla de este lado de la transmisión, dado que ella el día de hoy es la invitada, para que nos platique de los temas que le apasionan, de la proximidad del curso que va a dar y del conversatorio que va a dar al respecto del curso, ¿no? Es para mí un honor y un privilegio platicar siempre con ella, y en esta ocasión pues no es la excepción, dado que ella le apasionan estos temas y nos comparte su visión de cómo el arte, la diversidad y todos estos temas pueden ayudar a visibilizar a las minorías y visibilizar las diferentes formas en las cuales podemos interpretar el arte y la cultura en la actualidad. Pues ya anda por aquí, la vamos a platicar con ella. Esperemos que se conecte, ya anda por aquí. Ya saben que la tecnología no siempre es tan raro. Hola Jimena, mucho gusto. Hola, ¿Cómo estás? muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. Pues aquí un privilegio platicar contigo sobre estos temas que siempre nos invitas a reflexionar y nos metes siempre esa piedrita en el zapato con la cual nos vamos constantemente a dormir y a reflexionar a lo largo de nuestros días. Y pues el día de hoy aprovechemos todo esto que te apasiona para platicar, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ahora se siente raro estar del otro lado. Claro, y sobre todo porque tú eres muy activa entrevistando diferentes personas involucradas en el arte, eh, pues ahora tú eres la entrevistada. Sí, 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 se siente extraño. Pero bueno, estamos aquí para este platicar de las dudas y porque ha habido muchas dudas en torno a este curso y creo que eso está bien, porque quiere decir que entonces la gente está poniendo atención y quiere saber más acerca de eso. Claro, pues aprovechando todas estas dudas, entremos de lleno al tema. Y una de las dudas que surgen para aquellos que son neófitos en estos lenguajes del arte: ¿cómo se construye un discurso curatorial? ¿Y qué es un discurso curatorial? Bueno, esa pregunta está muy bien formulada, porque aparte creo que es muy difícil a veces hablar, por ejemplo, de curadores. Creo que a lo mejor hoy en día ya es más fácil, pero vamos a pensar que un curador es como un DJ. Entonces, hay diferentes clases de DJ y hay diferentes lugares donde ves cosas, escuchas música de DJs, vamos a ponerlo así. Entonces, cuando tú vas a una boda, espera cierto mood de la fiesta, por decirlo de alguna manera. Aunque el DJ sea un amante, no sé, voy a poner un ejemplo muy extremo. Aunque el DJ sea un amante de la música disco de los años 70, pues es muy difícil que en una fiesta nada más te enfoques a tocar música disco de los años 70, aunque tú seas especialista de las músicas de los años 70. En cambio, tienes que leer cuál es el mood de la gente, cuál es el mood de las personas, cuál es el mood de la fiesta. A lo mejor son una pareja de veinteañeros que no tienen ninguna clase de relación con la música de los 70 y no se emocionan, pero a lo mejor son unas personas de 50 años que se sienten totalmente identificadas con esta música, ¿no? Entonces, el curador tiene la obligación, hasta cierto grado, de tener sus zonas de especialización, pero de entender cuál es el mood en general que estamos viviendo todos. Entonces, la música no surge porque sí, o sea, no es de repente tú le pones play y empieza a salir la música. No, alguien está haciendo una planeación, alguien está escogiendo qué música va a haber. Y lo mismo sucede en las obras de arte. Las exposiciones no surgen de casualidad, no son los temas que todo el mundo conocemos. Hay una persona enfocada a escogerte qué pieza va junto a otra pieza y Okay. que esas dos piezas hagan sentido. El chiste, que creo que es como todas las buenas profesiones, es que no te des cuenta. Claro. O sea, que tú lo veas, que tú lo vivas, que tú lo experimentes, pero que tú no sientas que te están tratando de decir algo.
que te están tratando de meter un discurso. Tú vas caminando, lo vas disfrutando, a lo mejor vas reflexionando, vas aprendiendo, pero ¿qué pasa cuando te meten mal una canción? Puede pasar un poco con una pieza. ¿Qué pasa cuando te meten mal la pieza? Te quedas así como, espérame. A ver, me estás trayendo por este camino y de repente me pones esto y esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. ¿Por qué me lo estás poniendo, no? Entonces, esas pequeñas sutilezas es como los diseñadores también mucho les pasa, ¿no? Cuando es un buen diseñador, nadie sabe. Cuando es un mal diseñador, todo el mundo se pone a mentar madres y todo el mundo dice, yo lo pude haber hecho mejor. Entonces, hasta cierto grado eso son los discursos curatoriales. El discurso curatorial es un discurso formulado para que haya una tesis y tú vivas esa tesis de manera presencial y que lo experimentes a todo. Okay. Y que cuando salgas digas, ah, sí, claro, lo que me quisieron decir es esto, esto y esto. Si tú sales y dices, no tengo ni idea de qué me quisieron decir, entonces quiere decir que está mal formulada la forma en que está hecho todo el discurso. A ver, eso también es muy importante. Que haya buenas piezas en una fiesta no hace a la fiesta buena. Claro. Lo mismo sucede con las exposiciones. No porque haya piezas que son increíbles, buenísimas, excelsas, hacen a la exposición buena. Si no me estás contando bien o sea, si tú no me cuentas bien la historia, pues nunca me voy a involucrar y nunca voy a acabar de entender qué es lo que me quieres decir. Ok, entonces con esto que nos estás diciendo, estos discursos, esta construcción de los discursos curatoriales en las exposiciones, nos han ido formando, por lo que entiendo, nos han ido formando en lo que entendemos e interpretamos del arte y de quienes se involucran en la creación de las obras. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, o sea, y entonces ahí es donde empezamos a tener como estos problemas, porque si tú, vamos a poner el ejemplo otra vez de la fiesta, si tú invitas a una fiesta, no sé, estoy pensando en el gay parade, ¿no? Invitas a una persona que le gusta a lo mejor las canciones rancheras, pues va a haber ahí algo, va a haber como una especie de contraste, ¿no? Okay. Porque va a ser así como de, yo no me imagino un gay parade con música ranchera que tiene estas cosas que son por lo regular bastante misóginas dentro de la idea de vamos a divertirnos. Porque aparte de todas como que parece que sufren mucho, entonces es como de, no me haces clic. Entonces el chiste de esto es encontrar qué es lo que hace clic, qué es lo que estamos haciendo, o sea, qué es lo que se necesita ahorita y qué es lo que sí hay que podemos hacer así. Y eso de que no hay es como una discusión muy fácil, ¿no? O sea, es como si no estuvieras haciendo tu trabajo. No, pues es que típica discusión, pues es que no hay mujeres artistas. Y te quedas así con cara de, a ver, pues la pregunta entonces es, ¿por qué no hay mujeres artistas? Vamos a pensar, si yo ahorita estuviera abierta la Esmeralda, si ahorita estuviera la Facultad de Arte y Diseño abierta, si yo me paro, lo más probable es que me voy a dar cuenta de que más del 50% de la población son mujeres. Claro. Entonces, y eso no es como una característica que yo diga, ay, bueno, ahorita en el 2021. Es una característica que se ha venido dando en 30 años por lo menos, ¿no? Y entonces ves eso en las escuelas y luego volteas a ver a los museos y no ves mujeres. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué sucedió entre ese momento que estás en la escuela y está el museo? En ese momento, ¿qué sucedió? Por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo también de las mujeres, ¿no? En el arte clásico, vamos a hablar del siglo XIX. Resulta que los art dealers descubrieron que si una pintura estaba firmada por una mujer, valía menos que si una pintura era anónima. Okay. Entonces, ¿qué hicieron muchos art dealers? Agarra y bórrale la firmita. Las borraron. Entonces, yo ya llegué a la conclusión de que yo ya voy a considerar todas las piezas anónimas como hechas por mujeres. Claro. Pero si no sabemos esa información y llegamos al museo y nos dicen, no, pues es que no hay, pues te quedas así con cara de,
¿cómo que no hay? O sea, ¿cómo? O sea, simplemente por estadística es muy complicado de que me digas que no hay. Claro, porque esto que me mencionas me pone a pensar en cómo han construido nuestra idea de lo que es arte y de quiénes hacen arte, ¿no? Porque Ujú, en la poca o mucha educación de historia del arte que tenemos, entendemos que los hombres son los que han generado la concepción de lo que es arte basado en la estética, ¿no? Porque ahí ujú. tenemos a Miguel Ángel, Botticelli, más acá, se me fueron los nombres, pero Picasso. Picasso, Dalí, no sé, todos Ujú. los nombres que suenan y que recuerdas cuando estás hablando de un artista que es reconocido y que es un grande como nos lo venden, son hombres, ¿no? No, yo creo que difícilmente los hombres, me incluyo, podemos nombrar a un artista, mujer, que esté dentro de esta categoría, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Porque yo también me pregunto, pues, ¿dónde estaban, no? Y seguramente existían, y a mí de repente me surge la idea de que muchas de las esposas o las parejas de estos artistas eran grandes artistas, ¿no? Que vivían en la sombra o que eran minimizadas o borradas, como tú lo dijiste. O sea, justamente, por ejemplo, Artemisa Gentileschi, que hoy en día ya está muchísimo más afamada y que tiene, que tiene exposiciones y todo eso, su papá le enseñó a pintar y ella tenía un taller muchísimo más grande que el de su papá. Pero no, eso no lo sabemos porque ella no nos las presentan como esta idea del genio del arte, ¿no? El genio del arte es el hombre que tiene como esta personalidad, como que tiene toda esta fuerza. Creo que tiene que ver mucho como el ejemplo muy clásico que yo ocuparía sería Picasso presentándose a sí mismo como el Minotauro, ¿no? Como este hombre casi animal, salvaje, que hace llorar a las mujeres. Y las mujeres, pues no es que no tengamos lugar, o sea, no es que no existamos. Estamos ahí, lo único es que no ha habido alguien que venga y nos diga, ah, mira, ahí están. Porque, ¿qué es lo que sí sucede? Pues usted, los hombres, no lo ven. Y justamente creo que ahí estábamos platicando de un ejemplo que a mí que yo creo que puede ser como de mucha utilidad, que son estos ejemplos de los pantones, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú le enseñas, por ejemplo, un pantone a un hombre y el hombre te dice, pues azul. Y tú le puedes decir, bueno, pero ¿qué clase de azul? Y te dice, pues todos son azules. Sí, pero, o sea, hay ciertos nombres específicos para cada azul. Las mujeres aprendimos a distinguir cada uno de esos azules. Los diseñadores, resulta que ellos ya traen el chip y ya saben que cuántos tipos de azules hay y cuál azul es el azul que necesito que combina con el rojo, que sea cálido, pero que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, y esas cosas nosotros decimos, pero es que es azul. Sí, pero ¿qué pasa si nosotros tuviéramos la capacidad para decir muchísimo más colores? Claro. Eso es lo que está padrísimo, que digamos más colores. Claro, porque también esto que mencionas de Picasso, ¿no? De cómo él interpretaba a las mujeres y cómo él nos empezaba a construir esta visión que tenía del mundo, ¿no? Uh Y -huh. también es algo que pasa mucho con los obras hechas por hombres, ¿no? La mujer es la musa, la abnegada, la que está sujeta a la voluntad del hombre, ¿no? Y esto que nos estás diciendo de cómo van construyendo el discurso en las exposiciones, pues le hace falta todo este apartado y todo este bagaje de, pues las mujeres también tienen una participación y muy importante, y como lo dijiste, son una mayoría en estadística, no solo ahora, durante mucho tiempo, y nos estamos quedando cortos en el entendimiento de los diferentes temas que se exponen, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que eso es como muy importante porque el chiste de este curso es, no es decir las cosas que están mal, porque eso ya lo sabemos. Es decir, qué cosas sí podemos cambiar nosotros y qué cosas sí podemos ver. Y a partir de eso, nosotros mismos cambiar. Y justamente creo que no es un curso que es para mujeres, que esa es otra cosa que he visto muy últimamente, que hay muchos cursos, muchas cosas que son de feministas para feministas. A mí no me interesa yo llegar con una mujer y explicarle lo que yo vivo como mujer,
porque lo más seguro es que ella lo viva igual. Claro. Y lo más seguro es de que ella me va a decir, sí, tienes razón, Jimena, tienes razón. Mi esposo hace exactamente lo mismo que el tuyo. Le pido que por favor lave una taza y si hay una cuchara al lado, no la lava. Nada más lava la taza. Y hizo lo que le pediste. Y uno se queda, ¿por qué se lo tengo que pedir? Entonces empieza una plática de decir y a ver quién tiene más ejemplos. No, yo lo que quiero es que Luis se dé cuenta de que si hay una taza y hay una cuchara, no le tengo que decir nada y que él solito agarre y lo lave. O sea, pero esas cosas que parecen como súper pequeñas, de repente las llevamos como a lo grande y regresamos al punto de lo que te decía, pero es que no había mujeres artistas en el siglo XIX. Entonces, ¿cómo quieres que hagamos una exposición? Pues sí, entonces hazme una exposición de por qué no había artistas en el siglo XIX. Claro. Sí, y esto que decías de que no es un curso solamente para mujeres, también parece que para los hombres es como un tema que, ahí está, ¿no? Es para ellas. Están haciendo un grupo de apoyo y la verdad es que como tú nos has dicho en muchas reuniones, es un tema para que nos involucremos y nos escuchemos de ambas partes y empezamos a aprender de las experiencias que compartimos día a día y tenemos estas dos visiones y que empezar a dialogar para encontrar soluciones tal vez a muchas problemáticas que se van dando, ¿no? Justamente, y creo que eso es como muy importante, y justamente por eso el título de la exposición total es discursos de género, y no es feminismo, porque las cuestiones de género van más allá de una cuestión que tenga que ser como hombre o mujer, sino hoy en día, si nos damos cuenta, ya casi hay como una nomenclatura individual. O sea, cada quien nos estamos definiendo tanto en términos de género como en términos de sexualidad de una manera única. Y a lo mejor hay otras personas como yo, pero el hecho de que ya es como mi nombre propio podría ser como mi propio referente de cómo me siento yo respecto al mundo, hace que todo esto sea un abanico muchísimo más amplio. Y yo creo que es padrísimo tener un abanico muchísimo más amplio, porque regresamos a la cosa de los colores. Cuando podemos definir muchos colores, lo que estamos haciendo es poner como los términos en la mesa, poder agarrar cada color es una herramienta, y entonces tenemos más herramientas para nombrar el mundo. Y en el momento que tenemos más herramientas para nombrar el mundo, nuestro mundo crece. Entonces, o sea, creo que una de las cosas que es muy lamentable es que pareciera que para que haya unos no tiene que existir el otro. Claro. No, para que existamos los dos tenemos que estar los dos y los dos tenemos que apoyarnos y los dos tenemos que hacer lo que nos toca. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante la participación. Y aquí voy a ser como muy específica de los hombres cis heterosexuales. Claro. Que digamos que ellos son los que han tenido esta capacidad para tener el poder por tanto tiempo y hacernos creer que no hay otra forma de poder. Claro. Y que hoy en día los necesitamos como unos aliados. Necesitamos tenerlos de aliados porque si yo necesito que cambiemos una ley, si yo necesito que aprobemos ciertas cosas, necesito sus votos. Claro. Entonces, no puedo, o sea, ahorita todavía no me puedo dar el lujo de decir, ay, ¿sabes qué? Deja a los hombres de lado, nosotras las mujeres solucionamos todo, porque si me voy a términos de, por ejemplo, de legisladores, a nivel de senadores o a nivel de, ¿cómo se llama?, de diputados, los números no me dan. Claro. Entonces, ahí es como un claro ejemplo de por qué sí necesito que ustedes estén de nuestro lado y que todos nosotros trabajemos para todas las personas, para cada uno de nosotros. Eso es súper importante. Sí, porque me encanta esta analogía que haces de los colores,
porque nos obliga a pensar en todas estas gamas cromáticas en la sociedad, ¿no? Que no somos hombres y mujeres y se acabó, ¿no? Blanco y negro o una escala de grises, ¿no? Sino que las realidades que existen en las condiciones en las cuales las mujeres han estado luchando por el reconocimiento, por la visibilización, por muchos aspectos, pues en México, señalándolo, es distinto en el norte, en el sur, en el Golfo, en el Pacífico y hasta en las mismas ciudades, ¿no? La Ciudad de México es muchas ciudades en una misma, ¿no? Y también me encanta que hagas esta aclaración de que es un discurso porque es una invitación a dialogar y a entender, y a entenderse y a platicar acerca de todo esto, ¿no? Y Galileo comenta, en la creación artística también sale a relucir discursos colonialistas, discursos que incluyen a ciertos sectores sociales, pero puede ser un mecanismo para generar discursos incluyentes. Justamente, este curso lo que también estamos manejando mucho es el término de la interseccionalidad, porque cuando nos damos cuenta de que hay un problema en uno, nos damos cuenta que hay un problema en muchos. Entonces, empezamos con una película que a mí me gusta mucho, que se llama La sal de la tierra. Y es una película de los años 50 que realizó un productor de Hollywood, de estos que estaban acusados del macartismo. Y la película es un hecho real. Y aparte creo que eso también es emocionante. Es una huelga que hubo en una mina en Estados Unidos, pero esta mina en algún momento fue parte del territorio mexicano. Entonces, muchos de los mineros que trabajan en esta mina son descendientes de mexicanos, aunque ya están en Estados Unidos y ya son como segunda, tercera generación, siguen teniendo raíces mexicanas. Y entonces, en esta mina hay como, no sé, como problemas de ya sabes, de los horarios, de la paga, de todo esto. Y los mineros deciden irse a huelga. Y las mujeres les piden que, por favor, dentro de las cuestiones de la huelga, pidan que haya agua potable, agua corriente y agua caliente. Y entonces los hombres le dicen, no, es que eso no es lo importante. Nosotros necesitamos que nos arreglen, que tengamos las mismas prestaciones que los negros, necesitamos que tengamos los mismos horarios y esto, lo del agua no nos importa ahorita. Entonces, la trama de la película es básicamente el momento de toda la huelga. Entonces llega un momento en que hay una ley, ya sabes, de esas geniales para las corporaciones, que les dicen a los hombres que que el hombre que participe en la huelga ya no va a ser parte de la empresa. Okay. Entonces, básicamente les están rompiendo la huelga. Claro. Y entonces se quedan así con cara de, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir porque si no, no nos van a pelar. Perdón. Y entonces las mujeres dicen, pues nosotros lo hacemos. Y los otros así, pero ustedes no trabajan en la fábrica. Y dice, pues sí, a nosotros no nos pueden correr. Claro. Y entonces los hombres se quedan así como de, ¿cómo? Y entonces la historia es cómo las mujeres ayudaron a que esta huelga siguiera adelante. Los hombres se tuvieron que quedar en las casas a cuidar a los niños y se dieron cuenta de la importancia del agua corriente. Y entonces es un discurso feminista de reivindicación política que ellos no lo consideraban una cuestión feminista, ellos lo consideraban una cuestión de que pues para que yo pueda hacer mi quehacer necesito agua. Claro. Pero en el momento que los hombres vivieron eso, se dieron cuenta de, no, también agrega lo del agua. Porque es una friega ir al pozo, sacarla, calentarla para poder lavar algo. Entonces, esa película es una película, te digo, en blanco y negro. Fue un lío. La chica que es la protagonista era una de las hermanas de Revueltas, de los Revueltas. Ella era bailarina. La sacaron de Estados Unidos por haber hecho la película. Aquí en México dijeron, ay, no, tú eres comunista. Total, que se acabó yendo a vivir a Berlín y a trabajar con Bertolt Brecht. Pero esa historia creo que condensa mucho lo que necesitamos hoy en día. Que no nada más estamos luchando por cuestiones que tienen que ver con una cuestión de género, sino también es una cuestión de igualdad.
en otros términos. Entonces, creo que es un curso que justamente queremos hablar de la interseccionalidad en todas las cuestiones, también en las nuevas masculinidades, también en las nuevas formas de crianza, de entender cómo funciona todo esto y de plantearlo desde un punto de vista diferente, que no es el que, Eduardo, tú tienes que hacer esto. Claro. Sino es, vamos a platicar de esto desde algo que parece neutral como el arte, pero que no es neutral. Claro, ¿no? Que es pues lo voy a decir así, un pretexto para detonar discusiones sobre muchas cosas, ¿no? Y esto que mencionas de la película es un análisis que muchas veces pasamos como hombres por alto, ¿no? O sea, como hombres, algunas veces vemos una película como la que nos cuentas y seguiríamos enfocándonos en la huelga, ¿no? Que lo importante es la huelga, ¿no? Y de esto de la película me llama la atención y es algo que preguntan es, ¿cómo se construye este curso, ¿no? ¿Cómo vas armando, cómo armaste la estructura del curso y qué temas generales vas a ir manejando y cuál fue el punto de partida para generar este curso que dura 40 horas, 20 sesiones, que nos cuentes un poco de eso. Bueno, básicamente la estructura del curso la plantea a partir del libro de Virginia Woolf, de Una habitación propia. Y creo que me pareció como un punto muy interesante de inicio, porque en este libro es más bien unas pláticas que dio esta Virginia Woolf para un grupo de escritores en Inglaterra. Y lo que hicieron fue invitarla a que hablara de las mujeres y la escritura. Okay. Y entonces ella se quedó pensando y dijo, pero, o sea, ¿cómo? O sea, es mucho. O sea, son muchos lugares por los que podría tocar. Entonces empieza a decir, podría comenzar por todas las mujeres que han inspirado a grandes novelistas, ¿no? Entonces, podemos empezar por el Quijote. Puedo hablar de la Dulcinea del Toboso y decir todas las cualidades que tiene, que hace que escriba Cervantes esta gran pieza, ¿no? Pero no creo que eso sea lo que ellos quieren. Podría hablar de algunas mujeres escritoras que habían empezado a surgir y que ya en el siglo XIX ya hay un poco más. Podría hablar a lo mejor de Jane Austen, de las hermanas Bronte, pero tampoco creo que sea de eso. ¿Por qué no hablo de lo que sí es mi experiencia por escribir? Y entonces ahí, por ejemplo, es muy interesante, que creo que todos lo estamos viviendo ahorita, que es, ¿qué necesitamos para poder sentarnos a escribir? Porque pareciera que escribir es una actividad que no necesitarías como nada, ¿no? O sea, traes tu teléfono y a lo mejor te pones a escribir en las notas. Pero resulta que para poder escribir necesitas tener cierto mood, necesitas tener como ciertas cosas, o sea, por ejemplo, ahorita estoy escuchando al ropavejero que no me inspira. O sea, si ahorita tuviera una idea brillante y llega el ropavejero, me quedaría con cara de, ay, ¿en qué estaba? Ya me perdí. O al ratito va a llegar el de la marimba. O sea, muchísimas cosas. Pero ahorita todos en nuestras casas, supongo que tenemos que compartir nuestros espacios con nuestra familia, ¿no? Claro. Y entonces, en nuestra familia incluye el momento de barrer, el momento de sacudir, el momento de lavar los trastes. Por ejemplo, estaba en una junta el otro día y alguien estaba haciendo una presentación, se escuchó la licuadora y dijo, voy a tener que hacer una pausa aquí de 2-3 minutos porque no le puedo pedir que apague la licuadora. Porque no sabemos qué ha pasado antes de pedir eso. Pero lo más seguro es que ya le dijeron, no voy a esperarme a que termines tu junta. Entonces, cuando empezamos a hacer todos esos recuentos, esta Virginia Woolf, ella en específico, dice, bueno, para ser mujer, resulta que para que yo me pueda sentar a escribir, necesito tener dinero, independencia económica, de que no me tengo que preocupar de conseguirme un marido, que mi marido llegue y me diga, oye, ¿a qué horas está la comida? ¿O qué es lo que vamos a comer? Sí. Entonces necesito tener independencia económica para no preocuparme de eso. Y necesito tener un espacio en el que yo me pueda encerrar y en el que no lleguen a barrer en ese momento, en el que no lleguen a sacudir, en el que no esté el niño peleándose. Por ejemplo, hoy en un programa de radio estaba escuchando a la chava que le dice, ¡estoy en el programa de radio!
Y yo creo que no se dio cuenta de que todos escuchamos que le dijo eso, ¿no? O ya lo hemos vivido todos en el Zoom con los papás, los alumnos, o sea, todo eso. Entonces creo que hoy más que nunca una habitación propia resulta totalmente relevante. Claro. Porque necesitamos de ese espacio privado para poder crear, ¿no? Entonces, a partir de esto, esta Virginia Woolf marca como estos 3 momentos, ¿no? Entonces dice, hay un momento de la fantasía, hay un momento del ser y hay un momento del hacer. Y esos 3 momentos los retomo yo y los convertí como en los capítulos principales, ¿no? Entonces vemos el momento de la fantasía, que es, por ejemplo, ¿quién es el dueño del cuerpo? ¿Cómo entendemos nuestros cuerpos? ¿Por qué es importante la representación de los cuerpos? Entonces vemos exposiciones que tienen que ver, por ejemplo, una que a mí me pareció muy interesante que hubo en el Museo de Orsay y en el Museo de Van Gogh, acerca de la prostitución. Entonces, nosotros hoy en día tenemos una idea de que cuando vemos un cuadro impresionista, lo primero que decimos es, mira qué cosa tan más bella. Sean una bailarina de Degas, sea las mujeres de Toulouse-Lautrec, sean las mujeres desnudas, todas las vemos bellas. No, o sea, no nos importa como el fondo, el contexto. Pero ¿qué pasa si cuando yo te platico que cuando tú ves esos cuadros de esas bailarinas de Can-Can, resulta que casi todas eran trabajadoras sexuales? Cambia totalmente nuestra discusión, cambia totalmente la forma en que las vemos. Porque entonces va a ser así como, espérate, ¿cómo? No, no, pues resulta que sí. O sea, resulta que tú cuando ves a ese gordo que está abrazando a la bailarina de Toulouse-Lautrec, en realidad está viendo una transacción económica. Claro. Y a eso que nosotros consideramos que es súper bello, súper sublime, en realidad está hablando de las mismas cosas que estaba hablando Orozco en los años 30, en los años 20, que son las mismas prostitutas, y que lo mismo está hablando a lo mejor la nota roja del día de mañana. Entonces, no es que hoy en día digamos, no, es que hoy la sociedad está terrible, cada vez estamos peor. No, seguimos siendo igual de malos, seguimos siendo igual de nefastos, solo que nuestras percepciones van cambiando. Entonces, pensamos que es súper cool tener una bailarina de Degas. O sea, decimos, güey, no manches, es que mira la escultura, qué bonita, la niña de tul. Y cuando te digo, pues a esas niñas las metían para poderlas prostituir después, yo ya no veo a las bailarinas de Degas como una cosa bonita. Lo veo y me siento escandalizada y pienso, pobre niña, lo primero que me darían ganas de hacer es sacarla de ahí. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí es una cuestión de la fantasía, ¿no? Luego, cuando vemos las cuestiones del ser, no sé, estaba pensando en esta cuestión de qué es el gaslighting, ¿no? Que hoy en día es un término que ya usamos más, pero, por ejemplo, el término de gaslighting surgió en los años 40, en los años 30, con una serie de películas, hubo como 10 películas que se llamaban gaslighting. Entonces, la película de gaslighting básicamente es muy sencilla, ¿no? Es una mujer que está casada con un hombre, este hombre quiere algo de ella y la empieza como a volver loca con pequeñas cosas, ¿no? Entonces, pequeñas cosas como de que tú dejas no sé, creo que los hombres luego se sienten muy identificados en el gaslighting con las personas del servicio. Es que yo dejé un vaso aquí en esta mesa. ¿Dónde está el vaso? No, pues a lo mejor ya lo guardaron. ¿Pero por qué lo guardaron? Y ellos sienten que se lo hicieron a propósito. No. Pero, por ejemplo, a esta chica es así de que le esconden cosas, le dicen mentiras, y ella empieza a dudar realmente si lo vi, no lo vi, si hice, no hice, todo eso. Y casi siempre hay una trama como de thriller detrás de eso. Y la idea del gaslighting es porque hace referencia justamente cuando empezaron a surgir las lámparas de gas y el sonido de cuando se prendían las luces de gas. Entonces, por ejemplo, el caso clásico de las películas es que ella escucha que hay alguien prendiendo una luz arriba de ella y siempre le dice, no, es que no hay nadie arriba.
Pero la realidad es que resulta que el marido sí quiere volverla loca para poder reclamar una herencia y la está haciendo eso. Bueno, hoy en día, aunque tú no lo creas, los hombres hacen eso mucho. Y entonces, el ejemplo más clásico. El presidente diciéndonos que sí le interesa el problema de los feminicidios. Y entonces la pregunta es, bueno, si sí te interesa el problema de los feminicidios, dime quién va a ser tu próxima directora del CONAPRED. Dime dime qué están haciendo en derechos humanos. Dime esto. Y te dicen, no, sí estamos haciendo. Y tú así, pero no me dices nada. No, es tu imaginación. No es que no te esté diciendo, es que tú no me quieres escuchar. Y resulta que cuando vamos y lo vemos en obras de arte y todo eso, hay así muchísimos ejemplos de cuadros de mujeres con hombres teniendo estas discusiones invisibles, que antes consideramos como, ay, mira qué simpático, pero que ya luego cuando lo vemos decimos, no, ya no está tan simpático, ya no me cayó bien. Entonces ahí vemos otro de los ejemplos. Finalmente, con lo que hacemos, ¿cómo nos podemos empoderar? Y, por ejemplo, ahí uso mucho la cuestión de los discursos curatoriales, que sí funcionan como un empoderamiento. No sé, Eduardo, si te ha pasado que vas a una exposición y que la exposición sea tan buena que salgas y digas, no manches, qué cosa tan más increíble, quiero volver a verla, quiero leer más, quiero saber más. Y te aseguro que son los mismos cuadros que si los ves en otro discurso a lo mejor no te dijeron nada, pero en el momento que tú lo lees de una manera diferente, te emocionas y hay como esto. Entonces, esos son como los temas y ahora ya incluí un cuarto que es el futuro. ¿Qué es lo que sí queremos? Y justamente cerramos con el tema de las nuevas masculinidades. Yo necesito que ustedes, los hombres, cambien su forma de entender la masculinidad para que me ayuden a mí ser mejor feminista. Claro, porque esto que contabas de la interpretación, más allá de la interpretación estética de los hombres, ¿no? Con las bailarinas de Vegas, ¿no? Pues es súper interesante cómo podemos ir pues quitándole todas estas capas a la interpretación de una obra o de una exposición o de todos estos materiales que vas a compartir, que no solamente son obras, sino también son videos musicales, películas, y cómo te sirven de punto de partida para detonar todas estas discusiones. Y me ponía a pensar que tú decías, invito a que los hombres nos sumemos, y creo que tu invitación es muy importante porque nos debemos empezar a dar cuenta y pues como una especie de empezar a vacunarnos con estos machismos o micromachismos que tendemos a tener, pues pues para entendernos, para dialogar y vivir en armonía, ¿no? Pero también me ponía a pensar cómo intergeneracionalmente o diferentes generaciones tienen diferentes interpretaciones del feminismo y del machismo, ¿no? Y sería súper interesante que una mamá con su hija en este curso pudieran dialogar de cómo ven desde diferentes perspectivas una misma situación, ¿no? Sí, porque creo que ese punto es muy interesante el que platicas, porque, por ejemplo, justamente hay una película argentina que se llama algo así como El diario de una señora o Crónica de la vida de una señora, una cosa así. Y es básicamente la vida de una señora bien rica argentina en los años 70, muy rica. Y es esta imposibilidad de hacer nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega con el marido y le dice, quiero trabajar, y el marido se burla de ella y le dice, a ver, pero ¿de qué quieres trabajar si nada más tienes, o sea, acabaste el bachillerato, apenas creo que sabes leer y nunca has tenido que trabajar y tienes dinero? O sea, ¿para qué quieres trabajar? No vas a poder trabajar de nada, eres una inútil. Y entonces, cuando yo lo estaba viendo, yo estaba así de... Oh. Y luego ves justamente esta película de Las niñas bien, que es un discurso muy parecido. ¿Tú qué sabes? No entiendes lo que está pasando a nivel político, no entiendes lo que está pasando a nivel social. Y entonces te quedas con cara de que, ¿qué hubiera pasado si a esta chava que tiene mucho dinero y que hubiera tenido la posibilidad de que le dijeran, ándale, vete a estudiar, ándale, haz tu propia empresa? ¿Qué hubiera pasado? O sea, a lo mejor ella hubiera sido más exitosa que el marido. No sé, estoy pensando.
Pero justamente es para darnos cuenta de que sí necesitamos tener agencia, sí necesitamos tener como la posibilidad de tomar las decisiones. Y creo que nuestras mamás, por ejemplo, estoy pensando como en mi generación, nos tocaron unas mamás muy feministas, Claro. porque somos como de las primeras generaciones, yo creo que, donde el divorcio fue ya muchísimo más, una cosa muchísimo más común. Y donde sí escuchas a tu mamá que trabajó, o sea, mi mamá trabajó toda su vida, y donde ella sí tiene muy consciente el papel de que ella jugaba económicamente. Pero no creo que ella todavía no se da cuenta de que socialmente también. Entonces siempre hay como una cosa de que pareciera que los logros de las mujeres no son como tan logros. Porque, pues, o sea, no, pues no, o sea, sí, qué bueno, pero no es tanto. Bueno, ¿qué pasa si sí no las creemos, si sí nos agenciamos de eso y si decimos, no manches, mi mamá era una chingona? Claro. Y aquí me pones a pensar cómo, bueno, lo digo en lo personal, ¿no? Mi madre tal vez no me inculcó directamente el feminismo y cómo las mujeres tenían la misma importancia en los roles sociales que yo como hombre, pero siempre me metí en la cabeza esta idea de tu hermana y tú tienen la misma importancia para mí en la casa, ¿no? Uh Y -huh. para mí es igual de importante que ella llegue a tiempo todos los días a la escuela como tú, ¿no? Aquí no hay prioridades. Y creo que en esta, pues, suerte como de quejas, me empezó a inculcar esta idea de que somos iguales, pares en la sociedad. Y creo que algo que alguna vez mi padre me dijo, yo creo que se le encendió como el foco feminista. Mi padre siempre me decía, yo necesito que tú aprendas a cocinar, a planchar y a limpiar. Dice, porque para que entiendas el valor que este tiene, y lo decía como hasta en un tono burlón, ¿no? Dice, yo no estoy educando criadas, ¿no? Pero lo decía por impulsar a mis hermanas, que ellas entendieran que deberían de agarrar este rol protagónico, al igual que me lo estaban inculcando a mí, ¿no? Y siempre me he quedado como grabado en eso de mis hermanas, y yo trato de impulsarlas en todo lo que hacen, decirles, aquí estoy para lo que necesites, ¿no? Más que decirles, haz esto, ¿no? Uh -huh. Y justamente en ese término es en el que necesitamos aliados. O sea, porque luego nos dicen también, ¿no? Los comentarios, ¿no? No, es que nos quieres hacer como tú ya sabes que no voy a decir la palabra porque me parece de mal gusto. Y es así como de, no, o sea, justamente creo que también como todas las cosas hay como diferentes tonalidades. Y yo creo que si hay personas que han tenido situaciones muy desagradables en la vida, que las empujan a tener una posición, obviamente, muchísimo más radical, y que las entiendo y la comparto. Pero yo sí entiendo también que para que podamos avanzar no podemos ser tan radicales. Necesitamos encontrar un justo medio. Y la única forma de encontrar el justo medio es teniendo el diálogo directo. Porque si no, me voy a quedar yo, o sea, nos vamos a quedar como nosotras en nuestro círculo hablando de nuestras cosas, cuando lo que necesitamos hacer es el cambio allá afuera. Claro, y esto que mencionas me recuerda estos sucesos que se dieron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Estas que yo le llamo intervenciones, Uh -huh. reinterpretación de la obra, de estos cuadros con personajes históricos que pues existen como estas dos versiones, ¿no? La de dañaste patrimonio histórico del país, estás ofendiendo nuestros valores como México. Y también existen estas voces que dicen que ellas pues hicieron una intervención y reinterpretaron, hicieron valer un discurso, ¿no? No sé qué opines tú y qué relación tenga esto con el enfoque de género en los discursos curatoriales. Pues justamente es que eso es muy interesante, porque la pregunta sería, bueno, ¿y tú por qué no te enojas? ¿Tú por qué no estás enojado? O sea, ¿qué es eso que tú, o sea, creo que es un discurso muy interesante porque también aplica un poco para el coronavirus. ¿Tú qué crees que eres, por qué crees que eres invisible ante eso? O sea, ¿por qué crees que tú estás más allá a lo mejor del feminismo y de todo eso?
O sea, todos estamos igualmente vulnerables ante el coronavirus y todo el mundo estamos igualmente vulnerables ante el machismo. Entonces, el chiste es que si yo pienso que a mí no me va a dar coronavirus o a mí no me va a dar el problema del machismo, pues adivina qué, resulta que todos estamos en el mismo ajo y todos tenemos que tocar el tema. A mí lo que me causa mucha tristeza es que yo no me imagino el grado de desesperación que sienten esas personas para llegar a eso. O sea, yo no me imagino qué imposibilidad de cuestión legal sienten, que esa es la única forma de poder lograrlo. Entonces, más bien la pregunta, o sea, sería como plantearnos las preguntas de manera al revés. O sea, que justamente, ¿por qué te enoja más que dañen a lo mejor un cuadro a que fallezca una persona? ¿Por qué te enoja más que suceda esto? Y nos damos cuenta de que cuando van a tratar de contestar estas preguntas es porque no tienen herramientas para contestarlas. Claro. Entonces, eso es importante. Sí, y esto que dices de tener herramientas para interpretar a través del arte estas discusiones, estas problemáticas, pues ese llamado que haces a través de este curso, ¿no? Que me parece súper importante porque todos estos temas, yo siempre que escucho noticias acerca pues, de la problemática gravísima que vivimos, de violencia hacia las mujeres, de asesinatos, yo siempre me pongo a pensar en mi madre y en mis hermanos, ¿no? O sea, es como mi primer reacción, ¿no? Es de qué manera se sienten en la seguridad de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que es una invitación a que todos, hombres, mujeres, de todas las generaciones, no solamente es para jóvenes, se metan a este curso y dialoguen a través de todo este recorrido que vas a dar para encontrar interpretaciones, encontrar una pregunta detonante en la cabeza de cada persona hacia esas problemáticas, ¿no? Y hay una pregunta que PPQ tiene ahí que dice que si dentro del curso se comentará si el confinamiento ha impactado en el mundo de consumir y aproximarnos al arte. Pues justamente, no así como de manera directa, pero sí de manera indirecta, porque este curso, al final de cuentas, nace a partir del confinamiento y es una idea de cómo podemos acceder al arte sin ir al arte, que esa es como de las grandes preguntas, ¿no? Otro aspecto que me parece importante y que lo toco en relación a eso es que las cosas que están seleccionadas para el curso no tienen abiertamente ni discursos de género. O sea, no es arte feminista, no es arte queer, no es nada de eso. Son expresiones que según ellos no tienen nada que ver con cuestiones de género. Y esto es como muy importante porque voy a usar un ejemplo que me gustó mucho, que es una exposición que hubo en el Museo Nacional de Antropología hace 2 años, que era sobre el coleccionismo inglés de las piezas de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Y entonces son esculturas de Zeus, de Atenea, de Apolo, todo eso, ¿no? Y habla sobre cómo se hace la construcción de todo esto. Y, por ejemplo, ahí nos enfocamos en el tema de la medusa, de quién es el personaje de la medusa y todo eso. En la exposición hay 3 piezas que hacen referencia a la medusa. No es una exposición que sea sobre la medusa, pero agarramos el pretexto de la exposición para hablar del tema de la medusa y plantearla en realidad como una víctima de las circunstancias y no como este ser horroroso que nos los quieren plantear. Otro ejemplo de exposición para hablar acerca de lo que significa ser el otro, que creo que es una de las preguntas más importantes. ¿Quién es el otro y cómo me puedo identificar con el otro? ¿Y por qué el otro me da miedo, no? Es la exposición de Guillermo del Toro en Casa con mis monstruos. Porque justamente Guillermo del Toro lo que está haciendo en toda la exposición es tratar de decir que todos somos otros. O sea, a lo mejor para otra persona yo soy otro y a lo mejor yo soy otro que a lo mejor teme. Y
idea de temer es en realidad que no conozco quién es el otro ni cuáles son sus problemas. Y en ese sentido me parece muy interesante la película de Freaks, de You Are One of Us, que es cuando justamente presentan quién es el monstruo de la película, que no son los freaks. Entonces, ahí es como todas estas preguntas como muy interesantes. O sea, por ejemplo, me tocó estar en una plática sobre el Joker y una de las preguntas que surgió es, bueno, ¿y qué pasa si en realidad Batman es el villano? Porque es el hombre blanco, heterosexual, rico, que nos quiere decir cómo se supone que tenemos que ser. Claro. O sea, ¿qué pasa si empezamos a cambiar todos estos discursos? Entonces, ese es el chiste de este curso. Es un curso que vamos a hablar justamente del confinamiento, porque no podemos ir a ver las piezas y porque aparte muchas de las exposiciones fueron ya exposiciones que ya pasaron. Pero es justamente también cómo traemos esas cosas que ya pasaron, que parecieran que ya no tienen como ninguna utilidad hoy en día, cómo las traemos ahora y decimos, sí, todavía tienen una utilidad. Claro, y esto que dices, además de discutir y dialogar sobre todos estos temas que nos has platicado, también nos va nutriendo en la forma en la cual nos aproximamos a las exposiciones que están por venir, ¿no? Uh-huh. Esperemos que cuando todo cumpla las condiciones de las instituciones de salud y todo esto, va a ser diferente la forma en la que llegas a la exposición, ¿no? Que cómo ves el acomodo de las obras y cómo interpretas cada una de las obras en sus contextos individuales, ¿no? Lo que nos contabas de Degas, no solamente ver la estética de la obra, sino ver el antecedente histórico, social, el antecedente de la vida del autor y con quiénes se relacionaba, ¿no? Uh-huh. Y aquí es donde te pregunto, ¿qué otros beneficios se han obtenido a través de ir involucrando poco a poco los discursos de género perdón, el enfoque de género en los discursos curatoriales? Digo, no sé qué tan largo ha sido este camino, qué tantos triunfos han tenido. Pues mira, ahí te voy a contar de un triunfo, que es un triunfo raro. En el Museo del Prado hay muy pocas piezas de artistas. Hay como 13 piezas de artistas, de mujeres, en una colección de más de 1,300 piezas, 1,400. O sea, es ínfimo el número. Pero una de las piezas que hay es una pieza de una artista que se llama Rosa Bonheur, que es una artista del siglo XIX, que fue el hit en el siglo XIX. Era la mejor artista para que pintara cuestiones, por ejemplo, no sé cómo denominarlas, como ganaderas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ella era la que retrataba el ganado de las ferias, ella se vino a Estados Unidos y estuvo con con este famoso vaquero, que ahorita se me fue su nombre, y era una chica que usaba pantalones porque decía que era más fácil subirse al caballo en pantalones que en falda. Tuvo 2 parejas, mujeres en toda su vida. Increíble. O sea, una mujerón. Y sus piezas están exhibidas en el Met, y están exhibidas en el Louvre, y están exhibidas en el Orsay, y están exhibidas en todos lados. Y en el Museo del Prado tienen una pieza que no está siendo exhibida. Entonces la pregunta es, ¿por qué no está esa pieza exhibida? Y entonces el Museo del Prado dice, pues es que tenemos muchas piezas que no están siendo exhibidas. Sí, pero si tienes tan poca representación femenina, ¿por qué no la tienes a ella? Y aparte no me puedes usar la carta de que es que no tiene el valor estético, porque en los otros museos sí lo tiene. Entonces empezó a haber una presión, porque la primera vez que expusieron esta pieza fue para una curaduría especial que hizo Carlos Navarro. Y entonces cuando la gente empezó a saber de la historia, empezó a haber una presión en redes sociales de liberar el león de Rosa Bonheur. La pieza es un león, se llama el Cid. Y es una pieza que Rosa Bonheur regaló al gobierno español. Entonces empezó a haber una presión, hasta que lo tuvieron que colgar. Entonces, una de las preguntas que hacía alguien en Twitter era, ¿qué cuadro estaba en lugar del de Rosa Bonheur? A ver, si tú eres tan docto, a ver, dime cuál era el cuadro que estaba ahí. Entonces,
de repente son como estas cosas de que queremos usar estos pretextos de, pues es que las mujeres no son tan buenas. Es que, por ejemplo, una de las cuestiones que yo escuché en algún momento es que las mujeres gastamos nuestra creación en la creación de otra vida cuando somos mamás. Entonces, por eso no tenemos suficiente creación para poder hacer obras de arte y te quedas así con cara de, bueno, está bien. Pero ahí es el ejemplo, yo creo, de lo que sí puede lograr un discurso de género. Y que este discurso de género a mí me inspira tanto como una obra que hubo hace unos años, exhibida hace unos años, hace como 2, 3 años, el retrato de Michelle Obama en la National Gallery of Art, que es el retrato de la primera dama de Estados Unidos. Entonces es una foto de una niña de, no sé, 3 años, viendo el cuadro de Michelle, pero así de encantada. Una mujer afroamericana como ella, vestida con un vestido hermosísimo, como si fuera una reina, y ella dice, es que yo puedo ser ella. Ahí es cuando decimos, sí, queremos estos discursos, queremos que las niñas vayan a los museos y digan, espérate, yo no quiero ser María Magdalena. Claro. O sea, eso no está cool. Yo quiero ser Michelle Obama. Yo quiero ser esa mujer empoderada que sale ahí. Y no nada más es para las niñas, también es para los niños. Es para que todos digamos qué es lo que tú quieres ser cuando seas grande. Claro. Visibilizar a las que se han considerado las minorías porque no han sido representadas, ¿no? Uh-huh. Y esto que me comentas, da para mucho para qué hablar, y tanto que los vamos a invitar a 2 actividades. Bueno, la actividad de la que estamos hablando es el curso que Jimena va a impartir del 29 de septiembre al 11 de noviembre, se va a dar martes, miércoles y jueves. Nos pueden escribir por mensaje directo para obtener la información de becas, e inscribirse y participar y seguir dialogando durante muchas semanas acerca de este tema, ¿no? Y este sábado 19 tenemos un conversatorio que Jimena tiene grandes invitados, y que nos cuentes un poco de lo que vamos a platicar, que es seguir ampliando esta conversación y pues para que nos cuentes y empezar a despedirnos. Pues justamente esta conversación vamos a tener a Betsabe Romero, que ha sido una artista mexicana que se ha fijado y ha puesto un especial énfasis en la visibilización de las mujeres dentro de los museos mexicanos. Entonces, desde hace años lleva haciendo como un análisis de cuántas mujeres hay, por qué las pusieron, qué pusieron, todo esto, que nos parece como súper interesante. Después va a estar esta Gloria Cortés, que es curadora del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, que ella le tocó recurar la colección permanente y darle una visión de género y decir, a ver, no porque sea un cuadro del siglo XV, no estamos hablando también de cuestiones de género. Entonces vamos a darle esa relectura y vamos a hacer esto. Y esa exposición fue como muy interesante. Y Pello Reyo, que es un escritor, historiador del arte, que actualmente trabaja para El País y para la radio y televisión española, que escribió un libro que justamente creo que le dio así en el punto más débil al Museo del Prado, que es la invisibilización del discurso feminista dentro del museo. Y no nada más es a partir de la falta de representación de mujeres dentro de la colección, sino también es la representación de cómo muestran a las mujeres dentro de la colección. Entonces, habla específicamente de los casos de raptos, que si realmente es un rapto, son una serie de violaciones y que simplemente con el uso del lenguaje queremos como minimizar y hacer como que no pasa absolutamente nada. Y la va a moderar esta Melissa Moreno, editora de Cultura del Heraldo, que es una joven que está muy interesada en traer estos temas a colación. Pues ya saben, el sábado tenemos el conversatorio y a partir del 29 de septiembre el curso. Escríbanos, inscríbanse al curso y participen en el conversatorio. Les agradecemos mucho a todos estar aquí. Gracias, Jimena, por compartirnos todo esto. Muchas gracias, Eduardo. Y seguimos platicando. Hasta luego. Bye.